Fenomenología de la religión, expresiones de la actitud religiosa. En este tema vamos a ver 4 apartados o más bien distinciones que no necesariamente implican separación de algunas expresiones muy concretas que vemos en la actitud religiosa. Y como yo les digo a los estudiantes, esto es como una balanza, porque lo importante no es solo estudiar, sino hacer el ejercicio también personal de entrar a mirar cómo estoy yo en esta balanza de estos 4 platillos. ¿En qué aspectos tal vez tendré que trabajar? ¿En qué aspectos soy sólido o fuerte? Y cómo equilibrar también, porque todas son expresiones válidas y absolutamente necesarias. Y a veces le damos énfasis a unas en detrimento de las otras, y eso no es sano desde ningún punto de vista. Entonces, dentro de las expresiones de la actitud religiosa, los fenomenólogos de la religión han ubicado 4 aspectos especiales, que son expresiones de la actitud religiosa en el campo de la razón, expresiones de la actitud religiosa en el campo de la acción, expresiones de la actitud religiosa en el campo del sentimiento o emoción, y expresiones de la actitud religiosa en el campo de la relación comunitaria. Vamos con la primera, expresiones de la actitud religiosa en el campo de la razón. En el campo de la razón vamos a encontrar una variedad de expresiones, pero todas las religiones tienen algún tipo de razonamiento acerca de lo que consideran religioso. De las más básicas está el mito. El mito es una palabra que a veces ha sido malinterpretada y tomada como no es el concepto real. Lo que es el mito es una manifestación de la vida religiosa de poblaciones primitivas que aún están enmascaradas para el hombre moderno. Todavía no sabemos del todo lo que significaba específicamente para esos pueblos. Con estos mitos, el hombre no pretendía, ¿cierto?, explicar aspectos de la realidad, sino expresarlos de forma religiosa. Y como nosotros no estamos en la época, a veces se tiende a catalogar, ¿cierto?, que esas expresiones eran porque era por ignorancia, eran relatos burdos, caducos, eran imaginación, y eso ha redundado que la palabra mito hoy se identifique más bien con falsedad o mentira, pero en realidad, desde el punto de vista religioso, no necesariamente, ¿sí? Entonces yo encuentro muchos de los mitos acerca de la creación son relatos de cosas que vivieron, pero esa era su forma de expresarlo. Y mire que ese tema de la creación o por ejemplo el diluvio, no podemos decir que son mentiras. Todos los pueblos en su mayoría están hablando de que son sucesos, solamente que su forma de narrarlos no es como nosotros quisiéramos y a veces no la entendemos, pero es que ellos no estaban pensando en las 1000 generaciones después que vendrían de ellos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Después del mito encontramos algo mucho más avanzado, la mitología. Tal vez la más conocida de ellas es la mitología griega y la romana. Es precisamente tomar muchos de estos mitos y ordenarlos y sistematizarlos. Entonces, mire cómo no podemos decir que entonces esto era inferior y esto es mayor. No, simplemente son desarrollos diferentes en cuanto a esas expresiones. Entonces, las más básicas, mito, mitología. Profesiones de fe. Mire que aquí yo encuentro ya un mayor grado de desarrollo, una elaboración de conceptos mucho más concretas, no solo unos dioses tal vez un poco humanizados, cierto, sino que aquí voy a encontrar ya elementos mucho más concretos y dentro de esas mismas profesiones de fe voy a tener algunas subdivisiones. Tengo unas muy básicas como las formas cúlticas y espontáneas en la que el hombre alaba y adora a la divinidad. Entonces, alabado sea el Señor Todopoderoso. Eso ya es una forma cúltica espontánea. Como también lo puede ser grande es Alá y Mahoma su profeta, forma cúltica y espontánea. Grande es Diana o Artemisa, diosa de los Efesios. Esa es una forma cúltica o espontánea en la que simplemente se adora a la divinidad. Luego tenemos expresiones un poco más desarrolladas como las doxologías litúrgicas o confesiones de fe, que son las raíces de la teología, palabra dirigida a Dios más que la aplicación del pensamiento a Dios. Hay una canción del cantautor Marcos Witt que
se basa precisamente en la doxología encontrada en las escrituras en la que dice a Dios el Padre celestial, entonces a Dios el Padre, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador. Entonces mire cómo yo estoy tomando el concepto de la Trinidad y lo estoy expresando en una confesión de fe. Entonces esa es una forma básica. Pero el hombre necesita una comprensión, necesita integrar su mente de una forma cada vez más concreta. Entonces ya no es solo una doxología o una expresión, ¿cierto? De que confieso cuál es mi confesión de fe, sino que en un desarrollo adicional viene lo que conocemos como las doctrinas religiosas o dogmas de fe. O sea, eso es lo que no negociable en cada religión, y una religión pues tiene sus dogmas en los que cree firmemente. Entonces, todas estas son expresiones que norman esa fe, son normativas de la fe, de la religión que sea, de una comunidad que supone la estructuración de esta bajo un tipo de autoridad. ¿Cuál puede ser la tentación? Mire, es necesario, de hecho, tener toda una expresión racional, pues olvidar su condición de expresión religiosa y llegar incluso a hacer teorías frías sobre Dios. Es increíble que algunos que en algún momento dado, muy dado entre los teólogos liberales, que en algún momento dado llegaron a racionalizar tanto que pensaron que podían entender a Dios y sus motivos, y entonces terminan apartándose, ya no hacen teología, que pues de hecho sería pues la más grande de las expresiones en cuanto al campo de la razón, y terminan yéndose simplemente a unos conocimientos que hasta podrían considerarse simplemente gnosis, y apartándose totalmente de Dios. Hacer teorías frías sobre Dios puede ser el gran peligro. Dedicarse solo al campo de la razón. Entonces cada uno examínese. Es importante la razón, claro, no podemos tener fe de carbonero a todo momento, ¿cierto? Pero ojo, porque cuando nos volvemos demasiado racionales corremos el riesgo de enfriarnos bastante espiritualmente, no de mejorar como uno pensaría. Hay que tener cuidado con esto. Vamos con el segundo platillo. Expresiones de la actitud religiosa en el campo de la acción. Dice: el hombre no tiene un cuerpo, es un cuerpo. El misterio afecta la condición espaciotemporal del hombre, nos afecta de forma total. Entonces, en las expresiones vamos a encontrar lugares en el espacio y momentos en el tiempo que van a ser considerados sagrados. Y es lo que llamamos para todas las religiones el espacio sagrado y la fiesta. Para nosotros es nuestro culto, ¿cierto? Donde tenemos esas expresiones. Y también el servicio a la divinidad. Entonces, acción tiene que ver con ese culto y el servicio a la divinidad. ¿Y qué es el culto? Dice: es la expresión de la actitud religiosa encargada de pormenorizar en el tiempo y en el espacio concreto la relación que se vive con el misterio. Mire cómo lo mencionan: complejo fenómeno exterior que requiere de una disposición interior de reconocimiento del misterio. Bueno, si bien es cierto que muchos pueden asistir al complejo fenómeno exterior sin tener una disposición, pero si realmente es una expresión de actitud religiosa, pues sí va a haber disposición. ¿Y disposición de qué? De tener incluso y representarse en estados de ánimo y circunstancias como alabanza, adoración, acción de gracias, petición, clamor, llanto, canto, danzas. Todas hacen parte de ese complejo fenómeno exterior llamado culto. Y pues ahí también usted examine en su corazón: venga, ¿cómo estoy yo en alabanza, en adoración, en acción de gracias, petición? Se me volvió bastante rutinario el culto, al punto de que puedo caer en esta tentación de restarle importancia a esa disposición interior o prescindir de ella porque yo no necesito, tal vez. O enfatizamos demasiado hasta caer en puntos de magia e idolatría, que idolatramos ciertos cultos o ciertos pastores incluso, o líderes, ¿cierto? Que entonces si no es él el que hace la oración, entonces no. Entonces los dos extremos son peligrosos. Y como veíamos, en este campo de la acción no solo es el culto, sino también el servicio a la divinidad. Dice: la adoración de lo sagrado está ligado con la idea de obligación moral. Este es el verdadero servicio desde el punto de vista del fenómeno religioso, la obligación moral, porque ese es el servicio que yo doy, comportarme como es correcto.
lo sagrado está éticamente cualificado, ¿sí? Es más, se dice que hay una convicción de que todas las ordenaciones morales, jurídicas y las leyes también tienen algún origen divino y absoluto. Bajo todas las normatividades matar es malo, ¿sí? Dice, tiene un carácter totalizador en esta religión y mire que en todas voy a incluir que un sistema de valores. Todas van a tener un código moral medianamente estipulado y una ética, algunos mayor desarrollado que otro. Coinciden en aspectos como no robar, no matar. Usted ve que los 10 mandamientos son homologables en muchas de las religiones. Y coinciden también en núcleos éticos como el amor, la obediencia a la divinidad y el respeto al prójimo. Jesucristo lo resumió muy bien, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí está resumido. ¿Cuál podría ser la tentación? Aquí como que los dos extremos son viciosos. El fanatismo de exceso de celo religioso, que tiende a ser una imposición de propias ideas y convicciones, y lo pueden hacer de muy buena fe, muy seguramente, ¿cierto? Pero entonces a veces eso puede ser un poco molesto y crear algún tipo de conflicto. Aunque dicen muchos de los estudiosos que en realidad las guerras santas han sido no tanto por la religión sino por la falta de ella y por otros aspectos tal vez más económicos o sociales. Bueno, tercer platillo, sentimiento y la emoción. Dentro del sentimiento y la emoción encontramos la atmósfera o clima emocional, la actitud festiva y los estados de ánimo, que es el entusiasmo. O sea, si realmente hay una actitud religiosa adecuada, hay esto, hay fiesta, hay entusiasmo. Entonces revisémonos también si en este aspecto tenemos que trabajar, hay que ponerle emoción, pasión. Y las formas de arte religioso. No voy a entrar aquí a hablar de que muchos incluso llegaron a discriminar todos los aspectos artísticos, pero no hay que eliminarlos porque hacen parte precisamente de una expresión totalmente válida de la actitud religiosa. Y por último tenemos la expresión comunitaria, que es la que le da esa magnitud social. Es inseparable de la actitud religiosa, porque pues yo no puedo hablar de religiones si soy yo sola la que tuve la experiencia religiosa, pues yo no puedo hablar de una religión, necesito seguidores, ¿cierto? Mire lo que dice Marret, que es uno de los pensadores iniciales. Dice, primaria inmediatamente el sujeto, por así decirlo, es el poseedor de la experiencia religiosa, es la comunidad religiosa y no el individuo. Sí, porque si nacemos en una comunidad aprendemos lo que nos dice la comunidad, pero también hay un proceso de personalización. Llega un momento en el que el individuo, sea de la religión que sea, decide adherirse o no a lo que en un momento le enseñó su comunidad. Entonces es un proceso dual. Y mire este aspecto que es el más importante. Al encontrar a otros afectados por la misma relación con el misterio, surge una conexión, un lazo mayor que cualquier otra relación. Incluso hay el rompimiento de las comunidades naturales. ¿Por qué? Pues claro, si usted encuentra a alguien que ha tenido su misma ruptura de nivel, no es lo mismo hablarlo aún con sus familiares, pero que no han experimentado lo que es. Entonces ahí por eso a veces se habla que los hermanos de la fe, pues sí, somos hermanos porque espiritualmente vamos a entender toda esta parte de una forma diferente. Entonces la parte comunitaria es importante. A veces uno ve creyentes muy aislados, hay que revisar la balanza. Entonces expresión comunitaria es el raíz del carácter social de la actitud religiosa, y ahí voy a encontrar también algunos símbolos que usa la comunidad, expresiones del pensamiento que van también desde el mito a la doctrina, y pues acciones cultuales. Ninguna de esas manifestaciones que vimos, ni en el campo de la razón, de la acción, de la emoción, ni comunitaria, por forma aislada o por aparte, pueden ser confundidas con la religión, y absolutizarlas es un peligro. Si bien todas tienen un problema, ¿cierto? Si yo no me relaciono con la comunidad, grave, pero si también lo vuelvo un club, también. Entonces ninguna de ellas es un fin, pero todas se complementan. Entonces es importante que hagamos un balance de cuáles de esas expresiones tenemos que seguir trabajando y validarlas sobre nuestra propia vida. Muchas gracias.